sobre todo electoral, que también estaba bajo su control, y entre ambos poderes del Estado se fraguó una interpretación, primero una violación flagrante de la Constitución de Nicaragua, que prohíbe la reelección consecutiva luego de 2 periodos, y hubo también una violación de las leyes electorales, porque la Corte, sin sustanciar ningún tipo de respuesta a los que demandaron esta acción, registró al presidente Ortega como candidato. Esta violación, que fue muy burda, muy grosera de la Constitución de Nicaragua, le permitió postularse y ser reelegido por 3ª vez. En esa ocasión habíamos pensado con un grupo de abogados, fuimos contactados por el candidato de la oposición, que era un candidato que reunió a distintos grupos de centro y de izquierda, sobre todo a los disidentes sandinistas. Estaba conformado por el señor Gadea y el señor Edmundo Jarquín, que era el yerno del ex famoso periodista Chamorro y nuero de doña Violeta Chamorro. Ellos nos aproximaron y encontramos que la única forma de presentar una petición ante la comisión era de hacerla alrededor del candidato a la presidencia como una víctima de una violación de sus derechos políticos. ¿Y por qué era una víctima? Porque él entró a una elección, hizo una inversión muy grande. Este era un periodista, el señor Gadeo dejó su función de periodista, entró en la batalla de las elecciones y entró con unas reglas de juego determinadas, en las cuales estaba claro que el señor Ortega no iba a ser candidato. Pero en el curso de la campaña, fraudulentamente, el presidente Ortega logró imponer su candidatura, violando la Constitución, violando las normas sobre reforma de la Constitución, que en Nicaragua requieren 2 periodos legislativos para reformar parcialmente la Constitución. Se violaron esas normas y obviamente el argumento también utilizado como se utilizó en Bolivia fue que era una violación a los derechos humanos protegidos por la Convención. Entonces el señor Ortega utilizó esos argumentos y nosotros iniciamos una petición que, como se ha visto, ha durado lamentablemente 8 años y prácticamente ya no tiene objeto para Nicaragua, donde ya Ortega es un dictador hecho y derecho. Pero esto va a sentar al menos un precedente tal vez para Bolivia y para otros países de la región que quieren perpetuarse en el poder. Ahora, justamente esa era mi siguiente pregunta. Después de tantos años que dura este procedimiento, porque se tienen que cumplir varios pasos, ya por más de que salga a favor de Fabio Gadea, ¿qué se logra con esto? ¿Solamente sentar precedente o hay de alguna forma un resarcimiento económico o algo? Sí, bueno, hay un resarcimiento al señor Gadea. Hay una obligación que impondría, podría ser la comisión, o si va a la Corte tendría que ser ya la Corte Internacional de San José la que imponga, pero nosotros hemos pedido varias cosas. Uno, el reconocimiento de que ha sido una elección con un candidato nulo de pleno derecho, un resarcimiento de todo el daño económico que ha causado esto al candidato Fabio Gadea, una reforma no una reforma, sino un compromiso del Estado de que no se va a violar nunca más, o sea, un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de esta Constitución, y un reconocimiento y una disculpa pública del Estado por esa violación. Entre otros, eso es lo que se ha solicitado como compensación. Pero como tú has dicho,
ya es un poco tarde, ya Ortega ha dejado las apariencias y hoy estamos viendo que según la propia comisión ya no es un gobierno donde hay un Estado de Derecho. Doctor, cuando usted habla de sentar precedente, ¿hablamos de jurisprudencia que podría ser utilizada por otros países? Así es. La jurisprudencia es muy importante, sobre todo en el sistema de casos de la Comisión y de la Corte Interamericana, y sería un precedente muy útil para la región, para Latinoamérica, donde siempre hemos sido víctimas del caudillismo, de la falta de alternancia política y del intento de mucha gente en muchos países, de todas las ideologías que uno pueda pensar, por quedarse en el poder, así tengan que violar sus constituciones. Doctor, en base a esta experiencia de tantos años que ya ha pasado el tiempo, se ha vivido momentos muy difíciles en Nicaragua, ya esta resolución no tendría razón de ser, digámoslo así. ¿Debería modificarse estos procedimientos? Porque estamos hablando de derechos humanos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Estos procedimientos deberían modificarse o deberían ampliarse las posibilidades de lo que se llama las medidas cautelares, para que tardan mucho menos, para que estos casos en los que se produce un daño irreversible, porque en el caso de Nicaragua es un daño irreversible, se traten con un tiempo razonable, un tiempo que permita solucionar los problemas y no solo convertirse en un testimonio. Pero también la comisión ha tenido problemas muy serios. No hay que olvidarse que la comisión ha tenido miembros comisionados, se llaman, y la propia Corte, que fueron impuestos o fueron propuestos por los países del ALBA, por ejemplo, y sus aliados en la época en que en América Latina tenían un gran control político, el famoso Foro de Sao Paulo, y pusieron candidatos tanto Brasil como Argentina, que fueron con una misión política tanto a la Comisión como a la Corte, y le han hecho un gran daño. Solo como ejemplo, el comisionado brasileño, un amigo personal del presidente Lula que estuvo en la comisión, fue el coordinador para Nicaragua y Bolivia. Y una de las razones de que este tema haya tomado 8 años es que durante el periodo de ese comisionado que ya ha salido, no se tocó ese tema entró a una especie de refrigerador, y todos los casos presentados por Bolivia por violaciones a derechos humanos en estas gestiones fueron también congelados durante todo ese tiempo. En la Corte fue más grave porque tanto el juez Zanotti de la Argentina y el brasileño Caldas, que luego tuvo que renunciar por casos de violencia doméstica, esos dos comisionados también se encargaron de frenar. Entonces hubo una injerencia política muy dañina en la comisión y en la Corte. Por eso creo que ahora la nueva comisión, los que han estado en Sucre, tienen la obligación de agilizar algunos de estos temas, y una de las soluciones, Priscila, que es muy útil, que la ha dicho el expresidente Quiroga estos días, es que eleven una consulta a la Corte. Es una opción que tiene la Comisión para que la Corte se pronuncie sobre este tema específico de si la reelección indefinida es un derecho humano protegido por la Convención o no. Yo creo que es muy claro, y todo el mundo sabe y todos los expertos saben que lo que va a contestar la Corte, y ese es el problema político que hay, que tal vez la Corte, la Comisión esté evaluando el impacto político de esto. Porque hay una cosa, Priscila, para que tus oyentes comprendan. Si el gobierno de Nicaragua o el gobierno de Bolivia hubiesen querido hacer legalmente la reelección,
de Ortega o del presidente Morales, por ejemplo, tenían una opción muy clara. La Convención Americana le da la posibilidad a los estados, solo a los estados y a la Comisión, de hacer consultas a la Corte para que la Corte les responda, interprete la convención y les responda. En cuestión de meses podían haber hecho ese trámite. En lugar de ir a la Corte Constitucional, de forzar a la Corte Suprema en Nicaragua, en lugar de hacer todos esos trámites que han causado tanto revuelo interno, pudieron haberle pedido a la Comisión, a la Corte, que es el único organismo que tiene la autoridad para revisar la comisión, y decirle: señores, el presidente Ortega se quiere reelegir porque considera que es un derecho humano su participación política como candidato indefinidamente. La Corte le hubiera dicho sí, entonces él legalmente podía haberse postulado a la presidencia y no hubiera habido problema, pero ahí por alguna razón no lo han querido hacer. Don Jaime, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, esta explicación en torno a lo que está sucediendo. Nosotros nos separamos unos instantes y ya volvemos. Que se despidan arriba, le agradezcan, por favor. Don Jaime, muchísimas gracias, de verdad. De nada, un gusto. Un placer saludarlo, cuídese mucho. Igualmente, chao. Buenas noches. Chao.